Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? ¿Listos? Ay, pero espera, yo traigo un teclado, que no veo. Bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar. La idea de hoy es que vamos a comenzar el trabajo con bases de datos, ¿ok? Pero antes de entrar a ver MySQL, antes de empezar a ver todo lo concerniente a bases de datos, pues primero tenemos que ver una introducción a la conceptualización de bases de datos, ¿ok? Digamos que va a ser un apartado un poquito como aburrido porque va a ser mucha teoría, pero voy a tratar de resumir esa teoría. Ahí en el Classroom yo ya les cargué un documento nuevo actualizado, ya hay casi 70 páginas donde está toda la conceptualización de bases de datos. Posiblemente falta MySQL porque no alcancé por tiempo, pero hoy completaré el documento. Realmente, pues me interesa es empezar a trabajar. El autoload lo vamos a ver posterior a bases de datos, porque me interesa que hagamos clases de conexión a bases de datos, hagamos las clases que me van a permitir manipular la data, y eso lo vamos a hacer con el autoload, ¿ok? Bien, yo me voy con por acá, un segundito. Uy, a ver, esto acá. Me tengo que acomodarme diferente. Bueno, en un momento. Por favor, ahí escríbeme ahí. Escribe ahí en el teclado BD, Campus, Notas. Listo. Déjalo ahí. Y hago el resto acá. Bueno. Pueden ver en el Discord mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a comenzar con el tema de... No me mueva el mouse. Bases de datos. Realmente el término de base de datos eh, es viejito, sino que aquí a nuestra tierra, a nuestra región, pues se empezó a usar casi en los 80. Las bases de datos básicamente se dicen que son un repositorio, ¿cierto? Es un repositorio de datos, de información, donde nosotros podemos almacenar N cantidad de elementos, ¿ok? Pero ¿por qué surgieron esos repositorios de bases de datos o por qué existen las bases de datos hoy en día? En la antigüedad, en la era prehistórica de la humanidad, toda la información se almacenaba en archivos de texto. Incluso hoy en día, esta información todavía se sigue guardando, pero los archivos de texto son muy utilizados hoy en día. Algunos lo utilizan para hacer copias, copias de datos que se encuentran almacenados en nuestras bases de datos, que realmente pues eso se convierte en algo muy ineficiente.
¿Por qué se dice que es algo ineficiente? Porque resulta que cuando nosotros tratamos de leer un archivo de texto, ese archivo tiene algo que se llama una lectura secuencial. Es decir, empieza desde el primero hasta el último elemento. ¿Y eso qué impacto va a tener sobre nosotros? Entonces, el impacto que va a tener sobre nosotros es que hasta que no termine de leer el archivo, pues él no nos va a dar la información. Quiere decir que si el dato que nosotros queremos buscar lo encontramos muy cercano al inicio del archivo, hasta que no finalice los n elementos o las n líneas de texto, él no me va a retornar nada. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que es muy ineficiente y por eso fue que nacieron las bases de datos. ¿Ok? Si quiere, baja ahí un poquitín, por favor. O sube, perdón, sube. Dale clic ahí sobre el PDF. Sube. No, no, baja un segundito. Eso. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que hoy en día existen algo que se llama motores de bases de datos. Uy, qué pena. De bases de datos y sistemas gestores de bases de datos. Uy, momento, está fallando el borrador. Ok, estos motores de bases de datos, ustedes conocen uno muy popular y muy utilizado que se llama Access de Microsoft. ¿Ok? ¿Por qué se dice que es un motor? Porque carece de ciertas características que tiene un sistema gestor de bases de datos, como por ejemplo administración de usuarios. Access no tiene claramente un administrador de usuarios. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que no es un motor. Se dice que es un motor cuando tiene unos componentes adicionales. Componentes adicionales como qué? Como tener un diccionario de datos. Nosotros podemos con nuestras bases de datos tener un diccionario de datos. Básicamente el diccionario de datos es la representación de toda la estructura lógica de mi base de datos. ¿Ok? Cuando nos enfrentamos a un motor de bases de datos, nosotros vamos a encontrar a MySQL, vamos a encontrar a Postgres, vamos a encontrar a SQL Server, vamos a encontrar, había uno hace mucho tiempo, bueno, tenemos a Oracle, y cuando empezó todo este tema de bases de datos, había uno muy bueno, terriblemente bueno, que se llamaba Informix. Este sistema gestor de base de datos era más enfocado hacia la parte de DOS, no era nada gráfico, tocaba administrarlo desde la consola totalmente, ¿sí? Entonces, pero para sus inicios fue el primer sistema gestor de bases de datos que fue bastante robusto. Habían otros elementos de Microsoft que trataron de ellos sacar antes de SQL Server, que se llamaba, no sé si ustedes lo han escuchado, FOSPRO. Este señor ya tampoco se utiliza hoy en día. Básicamente, FOSPRO lo que hacía era almacenar la información en archivos de una manera indexada. Estaba optimizado
para que los resultados y búsquedas pues se hicieran de una manera mucho más eficiente. Pero a pesar de eso guardaba la información en documentos de texto. ¿Ok? Luego sale algo que se llama las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son un concepto bastante interesante cuando nosotros empezamos a trabajar todo el concepto de la data, de almacenamiento de información, porque sí o sí nosotros necesitamos tener información que sea confiable, necesitamos tener información de forma segura, ¿cierto? Necesitamos no tener ambigüedad en los datos, en datos. ¿Qué quiere decir esto de ambigüedad en datos? La ambigüedad en datos quiere decir que un registro no puede existir si depende de otro registro, de otro dato. Por ejemplo, yo no le puedo crear una factura a un cliente que no exista. Para asignarle una factura a un cliente determinado, pues ese cliente sí o sí debe existir en, en nuestra base de datos. ¿Ok? Sigue bajando, por favor, un segundito. Eh, bueno, ahí les coloqué un concepto, no me voy a poner a leer ese concepto acá. Eso les queda de tareita y hay varias información importante. Sigue bajando. Ahí, téngalo ahí. Normalmente se dice que las bases de datos relacionales se enlazan a través de sus llaves, ¿ok? A través de sus llaves. Una base de datos puede contener algo que se llama las llaves principales o llamadas técnicamente como primary key, ¿ok? Y podemos tener algo que se llama la FK, que es conocida como la foreign key. La única forma de poder establecer una relación entre dos tablas, dos tuplas, que en ocasiones en la literatura lo llaman tuplas, es a través de su llave principal y su llave foránea. ¿Okay? O sea, la única forma de relacionar las tablas es a través de sus llaves. Pero ojo, hay algo muy importante que se debe tener en cuenta al momento de establecer este tipo de relaciones. Una condición es que los tipos de datos deben ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi llave principal tiene un tipo de dato entero, la llave foránea también debe tener un tipo de dato entero. Que si mi llave principal tiene un tipo de dato varchar o de tipo texto, pues mi llave foránea también debe tener el mismo tipo de dato. ¿Ok? Tiene que tener la misma longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño en caracteres o en espacio reservado que ustedes le den a cada uno de los atributos debe ser de la misma longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi llave principal es de tipo cadena, yo le digo que son 10 caracteres, pues la llave foránea también debe tener 10 caracteres. Yo no puedo definir una llave foránea de diferente configuración a la llave principal. Y ojo que este es un error muy común que ustedes suelen cometer. Y muchas veces los cometen y cuando me preguntan yo simplemente les diré, recuerdan las reglas que se deben tener en cuenta para poder relacionar dos tablas. Si usted me dice no, mi respuesta es revise la documentación. ¿Ok? Entonces, pilas con esto.
Para poder establecer la relación entre dos tablas, debemos tener esas dos características principalmente. El nombre, el nombre, hay autores que dicen, oiga, se recomienda colocar el nombre de la llave principal igual que la llave foránea. Si ustedes ven ahí en ese ejemplo, si no me equivoco, se llama ID. Y la llave foránea, ¿cómo se llama? Pero fíjense que le colocan o le anteponen el nombre de la tabla, ¿sí o no? Cursos ID. Hay otras personas que dicen, venga, cuando nombre las llaves foráneas, antepónganle el prefijo FK o pónganle el prefijo FK al final para poder identificar la llave foránea. ¿Cuál de esas es válida? Esa del FK nació a través de la industria del desarrollo de software, o sea, no es un estándar. Es como un hecho que digamos, oiga, venga, póngale FK para que nosotros sepamos que es llave foránea. Pero fíjese que claramente en esa nomenclatura que tenemos allá, ellos le ponen course, guión de piso, ID. Entonces, por defecto sabemos que existe una llave, una tabla que se llama cursos y que esa tabla o esa llave está compuesta por una llamada ID, que es la llave principal. Eso es lo que quieren decir ahí. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor forma? Pues es que en este mundo hay tanta diversidad, ¿cierto? En todo sentido. Entonces, yo les aconsejaría esa forma. Depende de la casa de desarrollo de software que ustedes vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque algunas casas de software le dicen, venga, colóquele FK, guión de piso y el nombre de la llave. Bueno, listo. No hay nada más que hacer porque esa es la arquitectura y la estructura que esa casa de desarrollo de software trabaja. Y nosotros no podemos ir a cambiar algo que ellos llevan ya usando años o meses, ¿ok? Entonces es importante. Pero sí, en un buen esquema de base de datos se debe tener en cuenta la nomenclatura que nosotros tengamos con respecto a nuestras columnas. Sí, bueno, ahí. No, solamente a la llave foránea se le coloca el prefijo. La llave primaria no se le coloca nada. No se le coloca nada. Normalmente, cuando uno hace un diagrama de bases de datos, por ejemplo, uno tiene el diagrama y aquí tiene clientes. Y usted dice que el cliente, el ID del cliente va a ser la principal. Pero, como nomenclatura nuestra de diagrama, uno acostumbra a colocarle PK, pero solamente en el diagrama, porque en la base de datos no vale la pena colocar PK, porque el PK se define a través de un constraint. Y el constraint es el que me va a dar la característica de ese PK. Yo no se lo tengo por qué colocar. Lo mismo, cuando yo creo una llave foránea, el constraint es el que se va a encargar de definir ese FK. Por eso tampoco es necesario colocárselo a la llave foránea. Por eso mi recomendación es coloquen el nombre de la tabla, guión de piso y el nombre de la columna. Yo sé que a veces puede ser muy tedioso y puede salir muy extenso el nombre. Y si ustedes quieren buscar una manera resumida donde ustedes lo entienden, pues háganlo, ¿ok? Digamos que no es una camisa de fuerza, no es una camisa de fuerza. Bien, ¿qué tenemos ahí? Ok, entonces ahí tenemos lo que hablábamos. En un sistema de bases de datos tenemos ciertas ventajas. Ojo, relacional, ¿no? Un esquema de base de datos relacional. Tenemos ahí algo que dice menos redundancia, redundancia en la data. Quiere decir que no me va a permitir tener valores o datos repetidos. Ejemplo, yo registré a Luis Carlos en mi base de datos como cliente. Él tiene su número de cédula, ¿cierto? Si yo trato de volver a registrar a Luis Carlos como cliente, la base de datos debe ser capaz de decirme, no señor, no lo puede registrar, porque Luis Carlos ya existe.
Entonces, a eso es lo que le llaman redundancia. Prevención de inconsistencias. Lo que hablábamos, las ambigüedades. Las ambigüedades son inconsistencias donde yo no voy a poder tener información que dependa de otra y que esa información principal no exista. Entonces, ahí es donde entra a trabajar fuertemente el tema del esquema de las bases de datos. Eficacia. Pues digamos que en este caso las bases de datos son muy eficientes y eficaces. ¿En qué sentido? Que ya hoy en día están muy optimizadas y tienen procesos de indexación, los cuales me van a permitir que mis registros se carguen de manera muy rápida. ¿Ok? No es lo mismo cargar 10 registros a cargar 100.000, 200.000 registros de una base de datos. Entonces, si yo tengo 10 registros en una base de datos, los carga rápido. Si yo tengo 100.000 registros en una base de datos, los va a cargar también igualmente rápido. No debe ser impactante la cantidad de registros. Obviamente, todo va a depender de nuestras consultas al momento de obtener la información. ¿Ok? No es lo mismo leer 20.000 registros en una base de datos a leer 20.000 registros en un archivo plano. ¿Ok? ¿Que lo podemos hacer? Sí, claro, lo podemos hacer, pero el tiempo de lectura va a ser mucho más demorado. ¿Ok? Señora, ¿por qué se me adelanta? No, ahí es donde dice integridad de los datos. Es otra de las ventajas que tenemos en la base de datos. Lo que tú dices es cierto. Si yo tengo un cliente y el cliente tiene facturas, si yo voy a tratar de eliminar ese cliente y mi base de datos está debidamente relacionada, no me debe dejar borrarlo. ¿Por qué? Porque ese cliente tiene facturas asociadas. ¿Mm? Lo mismo, si yo hago compras a mi proveedor, yo no puedo borrar una compra que le hice al proveedor porque puede ser que se la deba. O puede ser si alguien me hizo compras, si yo soy proveedor de alguien, imagine que pueda borrar ese cliente. Pues imagine todo lo que perdería por compras. Entonces, no se debería. Por eso ahí dice integridad de los datos. Se mantiene la información íntegra, confiable. Confidencialidad, claro, totalmente. ¿Por qué se dice que son confiables? ¿O por qué se dice que hay un alto nivel de confidencialidad? Porque ya manejamos accesibilidad a la información, ya podemos tener un control mucho más robusto acerca de quién consulta la base de datos, quién no. Hay muchas malas prácticas en el tema de bases de datos. Hay desarrolladores que son, bueno, yo no sé si son perezosos, muy inconscientes, o la palabra más fea, muy sucios, y cuando se conectan a una base de datos se conecta con el usuario root. Y eso lo hacen. Ustedes van a encontrar muy a menudo eso. Uy, pero ese man se conecta con root. Uy, o sea que ya tenemos aquí la información. Suácate, si se meten a la base de datos y nos borran y después nos ponen al frente de la compañía. ¿Cómo yo manejo el esquema de usuarios de bases de datos? Mucha gente es tan facilista y dice, yo creo una tabla llamada usuarios. Y esa tabla usuarios pongo la contraseña y el usuario. Árale, güey, venga, el sistema gestor de bases de datos tiene un motor de administración de usuarios. ¿Por qué no utiliza el gestor de usuarios? ¿Por qué no crea un módulo en su view, en su modo vista, que le permita crear el usuario directamente en la base de datos y que automáticamente usted le diga, este usuario quiero configurarle sobre esta tabla que él va a trabajar, solamente quiero darle permiso de lectura? O sea, que ese señor al momento de hacer un insert le va a decir, lo siento papá, pero usted no tiene permisos de trabajar sobre esta tabla. Entonces, todo eso
es muy importante a la hora de nosotros poder trabajar y desarrollar. Ustedes van a encontrar muy a menudo ese tipo de cosas. Sobre todo cuando ustedes montan sus aplicaciones en servidores compartidos, donde ustedes no van a tener acceso a la configuración o no van a tener permisos de crear usuarios de forma remota. Entonces, ahí sí les toca crear una tablita llamada usuarios, pero por favor no les den pereza. Cojan esa clave y encríptela. Por lo menos conviértala en un SH64, lo sé. Hay muchísimos modos de encriptar y luego la pueden desencriptar de manera muy fácil. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de trabajar con el tema de las bases de datos, ¿ok? Sí, bueno. Ahí está. ¿Cuáles son las principales reglas que nosotros debemos tener en cuenta para poder trabajar con bases de datos? Primera, ¿qué dice ahí? Nombres únicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo tener nombres de tuplas, entidades, tablas que se repitan. Ojo, no, nunca. Ni tampoco me vayan a salir que una base de datos va a tener una sola tabla con 100 campos, ¿oyeron? Porque les cojo esa base de datos y se las borro de una. Y me pasó una vez, profe, mire la base de datos. Y ven ahí. No, profe, pues yo lleno lo que necesito. Yo le dije, tan chévere, ¿no? Y la normalización. Uy, profe, pero es que lo siento, normalíceme la base de datos. O sea, no se puede permitir una base de datos de ese estilo. Y yo voy a ser muy jodido con el tema de las bases de datos, porque realmente la base de datos es el corazón de su sistema. Y si el corazón no sirve, mándese a recoger. ¿Ok? Entonces, nombres únicos. Deben tener siempre una llave principal. Las tablas siempre deben tener un valor único y ese valor único es el que se va a encargar de identificar como tal ese registro. Por ejemplo, el número de la cédula. El número de la cédula está directamente asociado con toda la información de un usuario. Un código de producto, por ejemplo, un código de autenticación, un código de autoincremental. Cuando hablamos de un código autoincremental es aquel que la base de datos se encarga de manera automática de generar. Es como un consecutivo. ¿Se acuerda que nosotros lo hacíamos en JavaScript, pero con la fecha que hacíamos ahí una función y allá cogía y randómicamente hacía esto? Bueno, aquí ya no vamos a tener que hacerlo, porque el sistema gestor de bases de datos se va a encargar de llevar a cabo ese proceso. A ver, ¿qué dice allá? Bueno, filas únicas. Los nombres de las columnas, por favor, no se pueden repetir. No se pueden repetir. Yo no puedo tener nombres de columnas iguales. ¿Ok? Y por favor, se los voy a escribir acá. Todo lo hacen en minúscula. A veces los pongo, vea, retenidos, como diciendo, pónganme cuidado, porque ustedes cometen el error de empezar a crear tablas en mayúscula. Hay profes que se ve más bonito en mayúscula. Sí, se ve muy lindo, hermoso. Y si quiere intercalar mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, se ve más hermoso todavía, pero no es el estándar, ¿ok? Entonces es muy importante, por favor, que cuando trabajemos con bases de datos, con los nombres de las columnas en minúscula. Sí, igual, si tenemos un campo con un nombre compuesto, pues adivine con qué nomenclatura lo vamos a poner. Camel case. Minúsculas, mayúsculas. La palabra es compuesta, ¿vale? La primera letra es mayúscula. Y si no quieren hacerlo así, pueden colocarle guión de piso. ¿Ok?
Bueno, dice el orden de las filas y las columnas no es importante. Venga, que es que yo coloqué primero el nombre y segundo la cédula. ¿Importa? No, no importa. Pero por estética y por buena práctica siempre se debe colocar de primero la llave principal. Y de ahí hacia abajo lo que usted quiera. Si quiere colocar la dirección después de la llave principal, colóquela. Si quiere colocar el nombre de último, colóquelo. Pero uno siempre trata como en su mente de ya decir, no, venga, primero el ID, luego el nombre, luego apellido, luego, listo. Pero ojo, no, no interesa, ¿ok? Sigue bajando, por favor. Ahí. Uy, eso me quedó horrible. Bueno, no me di cuenta en arreglar, tengo que arreglar lo que sea mejor. Entonces, tenemos algo que se llama las entidades y, sí, señor. De acá, este señor se apoya de algo que se llama diagrama de clases. Ahí es donde cobra vida nuestro tema de clases, ¿ok? Ahí es donde cobra vida todo el tema ese de programación orientada a objetos. Ahí es donde cobra vida que nosotros hayamos realizado un modelo relacional de objetos. ¿Sí se acuerdan? Donde en el modelo relacional yo tengo los nombres de las entidades o de las clases y establezco cómo se está relacionando una con la otra. Que si esto tiene un cliente puede tener muchas facturas y una factura puede tener un solo cliente, donde establecemos una relación. Entonces aquí sucede lo mismo. ¿Cómo o qué es una entidad? ¿Quién me ayuda ya a leer? Si yo no alcanzo a leer acá. Ok, claro, al grano. Una entidad es algo característico del negocio. Ejemplos, personas. Y entre las personas tenemos a quienes. Ahí dice a los agentes, a los empleados, a los clientes, ¿cierto? Entonces, fíjense que muchas veces se comete un error al momento de modelar con bases de datos.
Estoy compartiendo esta. Hmm. Bueno, nosotros tenemos algo que se llama la cardinalidad. La cardinalidad es la que me va a ayudar a definir o a identificar cómo se están relacionando las tablas o las entidades, ¿ok? Tenemos una cardinalidad 1 a 1. Señores, esta cardinalidad hay que tratar de que no exista, ¿ok? Hay que tratar de que no exista. Tenemos una cardinalidad de 1 a muchos. Muchos autores le colocan de 1. Ya, pero es que es símbolo infinito, pues sí, a muchos, ¿cierto? Tenemos una cardinalidad de muchos a muchos, donde yo les digo que este señor no debería existir, ¿ok? No debería existir. ¿Y qué va a suceder con una cardinalidad de muchos a muchos? Van a ser una cardinalidad de, pongámosle acá que es la tablita. Y donde acá en esta tablita vamos a tener las llaves foráneas, ¿ok? Donde vamos a tener las llaves foráneas. Entonces, las relaciones en bases de datos se establecen de esta forma. Y nosotros debemos ser capaces de entender cómo es esa cardinalidad. Y ahí donde está ese apartado de la documentación, donde les menciona algunos aspectos. Sigue bajando, por favor. Ahí. Entonces, dice que las relaciones representan una asociación entre dos o más entidades. ¿De qué forma se están asociando esas dos señoras? Eh, Dice que la línea de la relación del diagrama puede ser sólida, que es obligatoria, o discontinua, que es opcional. ¿Ok? Las relaciones tienen nombres que ayudan a describir la conexión entre las entidades. Sigue bajando. Fíjense que hay un ejemplo. Los departamentos contienen empleados. Entonces hay una relación de qué? De 1 a muchos. ¿Por qué? Porque un departamento puede tener muchos empleados. ¿Y un empleado a cuántos departamentos va a estar asociado? A uno. Lo mismo el ejemplo que dice empleados asignados a departamentos. Un empleado es asignado a un departamento. Fíjense la forma de cómo se lee la relación. Y de esa forma es como yo puedo empezar a establecer esa cardinalidad entre mis entidades o tablas, ¿ok? Digan, bueno, señora, depende, pero por lo general en una organización usted no puede ser el patín, ¿sí o no? Ese el que hace de todo. Bueno, claro está que en nuestro entorno laboral, si usted no es el patín, lo echan, ¿no? Tiene que hacer esto,
tiene que ir a hacer el mandado, tiene que ir a hacer esto otro, y al final, oiga, y el informe que le pedí para las 3 de la tarde, ay, pero, y el informe, hágalo. Entonces, pues, digamos que en un entorno real, cada uno debe tener su departamento asociado. El contador debe estar asociado a su área de contabilidad. El ingeniero debe pertenecer al departamento de infraestructura tecnológica, por ejemplo. ¿Okay? Clave ajena o clave foránea son los que son las que me permiten establecer la relación entre dos tablas. Ojo, la clave foránea o la clave ajena siempre se coloca, importante que lo tengan en cuenta, en la tabla hija. Ojo, siempre va en la tabla hija. Sigue bajando, sigue bajando. Eso es carreta. Entonces, miremos ahí hay un ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos una relación donde se ve identificada la clave primaria en departamentos. En la parte superior tenemos los empleados, donde tenemos una referencia a una llave ajena que se llama departamento ID. Y fíjense que el nombre de la principal es igual. ¿Ok? Siga bajando, por favor. Avance. Ahí. El nombre, cardinalidad. Uy, pero eso sí no nos habla mentira, ¿sí o no? Entonces tenemos cardinalidades y tenemos opcionalidad. Nombre, cardinalidad, opcionalidad, baja. Y ahí les coloqué un ejemplo de cómo es ese tema. Departamento, empleado. Opcionalidad, línea punteada. Entonces, un departamento opcionalmente puede contener empleados, pero el empleado es obligatorio que exista el departamento. Eso es lo que le está diciendo ahí. Uno a varios, es una relación. Por lo general, en un diagrama nunca se coloca todo eso, ¿no? O sea, uno siempre coloca la cardinalidad, pare de contar. Nunca coloca opcionalidad o el nombre. Digamos que a veces puede ser mala práctica no hacerlo, pero también depende de algo. Hágame un favor, ingrese a la unidad de mi computador. Quiero, quiero mostrarles algo. Entra a la unidad D, al explorador, a la unidad D. Baje. Señor, baje, baje. ¿No hay más? Pues, miren que yo la borré. Uy. Que yo les dije que había hecho una base de datos con 103 tablas. Mírela, ahí está. Ese es una base de datos para un sistema de producción de prendas de textil. Donde tenemos, mire, un montonón de cosas súper interesantes, vea. Esto es lo que yo le dije que nosotros cuando estábamos en desarrollo tuvimos que pegar ahí en la pared para poderlo entender después y podernos guiar. Y esto les puede llegar a suceder a ustedes, sí. Pueden tener esquemas de bases de datos de esta forma, sí. ¿Van a encontrar bases de datos de 10 o menos tablas? No. ¿Ah? No. Yo pensaría que la base de datos más pequeña puede tener hasta 30 tablas. Eso depende de las buenas prácticas y de la normalización que se haya hecho.
porque si usted no la normaliza, pues tiene una base de datos cochina y tiene 3 tablas, ¿sí? Pero entonces lo ideal es poder normalizarla y que la base de datos sea bonita y que sea hermosa. Mire esa belleza, eso es una ternura. Sobre todo que esto le da al momento del desarrollo un orden muy claro al desarrollador. Y podemos distribuir cargas, podemos decir, venga, Camilo va a hacer las tablas tales, Gabriel va a hacer tales, Daniela se va a ocupar de tales, Luis Carlos se va a ocupar de tales tablas. Bueno, comencemos a hacer. Le digo, tipo de movimiento de inventario. Oiga, no sé por qué está suelta. No, de pronto hizo falta relacionarla. Normalmente, ese tipo de movimiento de inventario está asociada a un movimiento de inventario, a una venta, a una compra, a una devolución. ¿Ok? Daniela sí me hace quedar mal. ¿Ah? El entero lo manejamos porque normalmente si la organización dice, no, venga, es que mis tipos de movimientos de inventario los tengo codificados, ok, bueno, ¿cómo los tiene codificados? No, tienen una letra y un número, listo, lo manejamos del tipo bachar. Pero si la organización nos dice, no, es que yo no tengo identificados los movimientos de inventario, entonces dice, bueno, tenemos dos opciones, inventarnos un código o a lo fácil, que sea un autoincremental como parámetro del sistema. ¿Mm? No, incluso hay unas tablas que creo que mm, hay un software que trabaja con Postgres. Con Postgres, nosotros vamos a trabajar uno que se llama DBIR, que me permite hacer relaciones con bases de datos MySQL y es gratuito. Mire, personas, nombre, ID, nombre, ta. ¿Sí? Eso tiene un montón de cosas que ni me atrevo a mirarlo otra vez. Pero a eso es lo que me refiero. Que nosotros debemos ser muy ordenados al momento de trabajar nuestras bases de datos y tener en cuenta todos esos aspectos teóricos que son muy importantes a la hora de modelar. ¿Ok? Entonces, tenemos la normalización. La normalización nos dice a nosotros cómo debemos mejorar nuestras tablas, cómo podemos mejorar ese tipo de cosas. Entonces, la primera forma normal, bájame ahí, ¿qué dice? Elimine los grupos repetidos de las tablas individuales. Cochino. Teléfono uno, teléfono 2, teléfono 3. Ah, venga. ¿Cómo así? No me haga eso, por favor. No atente contra el medio ambiente tecnológico. ¿Ok? A eso es lo que se refiere la primera norma de normalización. Cree una tabla independiente para cada conjunto de datos. Ah, ok. Entonces, si yo tengo clientes y a mi cliente le tengo teléfono uno, teléfono 2, teléfono 3, pues cree una tabla que se llame teléfono clientes. Ya puedo meter lo que yo quiera, el teléfono de la casa, teléfono celular, teléfono de la oficina, teléfono de la esposa, teléfono de la segunda, de la tercera, bueno, como quiera. ¿Sí? Entonces, ahí va. Identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Ah, ok. Entonces, esa tabla secundaria que se llama cliente teléfono va a tener una llave principal. ¿Qué llave principal? La fácil, una autoincremental.
porque ahí van a ir todos los teléfonos de todos mis contactos. Segunda forma normal, cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Relacione esas tablas con una clave externa. Tercera, elimine los campos que no dependan de la clave. Ustedes dirán, bueno, pero esa vaina qué es. Baje, por favor. Este ejemplo lo saqué de la página oficial de Microsoft. Ahí se las coloqué para que entren. Hay muchísima información de bases de datos, sobre todo conceptual. Access es porquería, que digan, no se debería usar. ¿Ok? Hoy en día muchos lo usan. Creo que ha mejorado bastante. Creo que ha mejorado bastante. Entonces, miren, es lo que dice ahí. Tenemos una tabla sin normalizar, donde tenemos clase 1, clase 2 y clase 3, lo que yo les decía, teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3. Grosería total, ¿sí o no? Entonces dice, venga, baje, coja esa vaina y colóquele número de clase. Siga bajando y le dice, ahí se la divido en otra tablita. ¿Ok? Obtengo la información. Por ejemplo, ¿en qué caso se debería normalizar? Nosotros tenemos algo, pues que uno casi nunca hace, pero debería hacer, y es, y ustedes se han dado cuenta, y sucede mucho en las páginas web del gobierno.
Pero está por el lápiz. Creo que aquí abajo la teoría. Pero no lo. Busca el video.
Listo, don Ronaldo. Gracias.